Bienvenidos a una nueva clase de clínica psicológica y psicoterapia. Les habla Eduardo Keegan. La clase de hoy es la primera clase del módulo de psicoterapia contemporánea y lo vamos a ilustrar hablando de terapia cognitivo-conductual. Tengan presente que más allá de hablar de la terapia cognitivo-conductual, en realidad estamos tratando de ejemplificar algunas cosas características de la psicoterapia contemporánea. En este sentido, aquí ven el temario que vamos a intentar abordar en esta clase y ténganlo presente, ya que esta materia es de psicoterapias en general, que lo hacemos fundamentalmente para presentar un modelo de psicoterapia que intenta responder a muchas de las demandas y preguntas contemporáneas en el campo, desde la investigación tanto de sus intervenciones como de los mecanismos de entrenamiento, así como de los modelos psicopatológicos sobre los que se basan esas intervenciones. Vamos a ver ahora algunas imágenes que intentan ilustrar un proceso bastante complejo, que es el desarrollo histórico de la terapia cognitivo-conductual. En principio, como el nombre les sugiere, este tratamiento en realidad integra dos tradiciones que en realidad son epistemológicamente bastante distintas y que han estado desde siempre en tensión. Esto es la tradición del conductismo y su aplicación tecnológica a la terapia conductual, y la tradición cognitiva, que en parte tiene que ver con la revolución cognitiva. Para ubicar algunas fechas, en realidad donde dice 1950 conductismo, en realidad lo que estamos hablando es del intento de utilizar las teorías del aprendizaje conductuales como modo de desarrollar una tecnología para el tratamiento de trastornos mentales, en particular para personas afectadas por la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, veteranos de guerra o población civil fuertemente afectada, como había sido el caso en Gran Bretaña. En los años 60 se produce la revolución cognitiva, y a fines de los 60 y durante los 70 se desarrolla el primer tratamiento que aquí llamamos cognitivo para la depresión, hablando del modelo de Tim Beck, que en esa época se llamaba terapia cognitiva. En los años 50 y 60, en particular en los 60, en Gran Bretaña, el conductismo británico, liderado por Hans Eysenck, desarrolló intervenciones de tipo conductual para los trastornos de ansiedad, pero con el auge de las intervenciones cognitivas en los años 70, llevó a que se integraran los dos enfoques, y en los 80 vimos las primeras intervenciones cognitivos conductuales, particularmente para trastornos de ansiedad. En la década del 90 eso se extendió a pacientes más complejos, pacientes con trastornos de personalidad, pacientes con adicciones. Y vemos que aquí la terapia cognitivo-conductual argentina llegó en la década del 90. Hacia fines, segunda mitad de la década del 90, se produce lo que se llamó en su momento, ese nombre ya no se usa más, tratamientos de tercera ola, todo un movimiento de cambio, de crítica, de revisión del campo cognitivo-conductual, y hoy estamos en una fase donde hay una mayor integración entre lo que llamaron modelos estándar y modelos de tercera ola, dos nomenclaturas que también se han abandonado en favor de una nomenclatura contemporánea que sería la de terapia basada en procesos, y el foco en procesos transdiagnósticos. Ahora explicaremos más en detalle todas estas cuestiones. En Skinner, en Estados Unidos, con su gran obra sobre desarrollando el conductismo radical, genera una gran cantidad de ideas que pueden tener aplicación al campo de la psicología clínica. Si bien Skinner no fue una persona que se interesara particularmente por la psicología clínica, como su programa en realidad apuntaba mucho a la modificación de la conducta, por supuesto que esto tenía la posibilidad de tener una aplicación clínica.
Skinner, como vimos en otras clases, tiene una serie de ideas bastante importantes. La conducta humana, en realidad, vista como función del contexto, el intento de aplicar un conductismo radical, negarse fuertemente a intentar explicar la conducta humana en términos de causas internas, la idea de que la conducta humana está fuertemente determinada por sus consecuencias inmediatas y cómo podemos usar esas consecuencias inmediatas o contingencias para moldearla, modificarla. En Gran Bretaña ya les hablamos de Eysenck. Eysenck era un psicólogo alemán que emigró de Alemania hacia Inglaterra en el año 33 por el advenimiento del poder de Hitler. Él funda ahí en 1946 en Londres, junto con el psiquiatra Aubrey Lewis, el Instituto de Psiquiatría, y ese es el primer instituto del mundo dedicado a la investigación de los trastornos mentales en los que cooperan psicólogos y psiquiatras. Esto que nos puede parecer tan natural hoy en día, en realidad en 1946 era una novedad. En general, la mirada es una simplificación brutal, digamos, pero la mirada del conductismo es pensar que los trastornos mentales son esencialmente el resultado de aprendizajes disfuncionales. Y si bien ahí ustedes ven que se suele usar la expresión, la ven en la imagen de ese aprendizaje, en realidad eso no es la mejor caracterización. En realidad lo que el paciente hace en un tratamiento es un nuevo aprendizaje que le permite desarrollar una conducta más adaptativa para el contexto dado en el que se funciona o se desempeña. En particular tuvieron bastante éxito con la aplicación a los trastornos de ansiedad. Y Joseph Volpe, que nació en Sudáfrica, pero que en realidad se desempeñó, digamos, en otros países, es quien desarrolla lo que se conoce hoy en día como desensibilización sistemática, esta idea de practicar, relajarse antes de entrar en una circunstancia temida. Él lo llamó en un momento teoría de la inhibición recíproca. Entonces, ahí vemos algunas características de todo este movimiento conductual que tiene un éxito bastante importante con patologías relativamente simples, mucho éxito con las fobias a los animales y mucho éxito con la modificación directa de ciertas conductas desadaptativas, pero que al cabo de unos años empieza a toparse con algunas dificultades explicativas y clínicas, y ahí es donde los modelos cognitivos parecieron ofrecer, al menos para esa generación, una opción de integración que pudiera amplificar tanto el armamentario terapéutico como el foco explicativo de los problemas. En particular, estas aplicaciones tuvieron mucho éxito con fobias específicas. Bueno, este es un comentario más sobre el trabajo de Eysenck, que ya comentamos en otras clases y no voy a redundar. Algunas características importantes de la primera terapia comportamental es que estas técnicas en realidad se derivaban de teorías acerca del aprendizaje que habían sido puestas a prueba y que tenían un apoyo empírico importante. Se evaluaron rigurosamente, esto es algo que hace que hoy en día la terapia cognitivo-conductual o la terapia conductual a secas sean las mejor investigadas de todas las psicoterapias. La formación sistemática de los profesionales, cuyo entrenamiento también fue sujeto a investigación científica, y uno de los puntos importantes fue que en ese momento para los modelos conductuales de la época, y estamos hablando acá de fines de los 50, principios de los 60, resultaba más fácil hacer modelos psicopatológicos de la ansiedad que la depresión. Siendo la depresión una patología muy frecuente, se lo suele llamar el referido de la psicopatología, este problema era particularmente relevante. Hacia fines de los años 50 empieza a haber un cierto desencanto en Estados Unidos en la psicología académica con las explicaciones puramente comportamentales. Una manifestación de eso es la crítica de Chomsky, de Noam Chomsky, en ese momento un joven lingüista, al libro Conducta Verbal de Skinner, un debate que se ha continuado por décadas. El trabajo de Albert Bandura y esta idea de que tal vez el modelo estímulo-respuesta no sería el que mejor da cuenta de
digamos, que más útil para explicar el comportamiento humano y la posibilidad de investigar factores mediadores entre estímulo y respuesta, una idea central del conductismo. Meichenbaum y Gutmann, que hablan del papel del autodiálogo, de lo que la gente se dice a sí misma como control, como parte, digamos, importante en el control de la conducta. Mahoney, también una persona que viene del campo conductual, que señala a principios de los 70 esta idea de que el modelo estímulo-respuesta no era lo suficientemente amplio para dar cuenta de todo el comportamiento humano. Y como mencionábamos antes, la necesidad de dar respuesta a la depresión, la dificultad para conceptualizar algunos fenómenos del trastorno obsesivo compulsivo, a pesar de que esta primera terapia conductual había tenido un éxito bastante significativo en el Instituto de Psiquiatría con el desarrollo de lo que sería eventualmente el tratamiento de prevención y exposición de la respuesta, que es al día de hoy todavía el tratamiento con la mejor evidencia para tratar el trastorno obsesivo compulsivo. La revolución cognitiva en realidad excede enormemente el plano de la psicología clínica y en realidad la idea de cognitiva, Tim Beck, le surge de una rotación que él hace con su formación como médico en neuropsicología y se forma la neuropsicología cognitiva de fines de los 50 y ahí es donde emerge en él la idea de intentar aplicar un modelo cognitivo a la comprensión de la depresión, en parte por el desaliento que a él le generaba las dificultades para poner a prueba las dos grandes teorías psicoanalíticas de la época para intentar dar cuenta de la depresión. Como en ese momento el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos comienza a perfilarse como el gran financiador de la investigación en salud mental en todo el mundo y hay una enorme demanda de intervenciones relativamente simples para la depresión, ahí hay un incentivo muy grande, tanto social, económico, institucional, para el desarrollo de intervenciones para depresión. Piensen que estamos a fines de los años 50, en lo cual recién existían algunos antidepresivos, los primeros antidepresivos aparecieron en 1952, pero todavía eran medicaciones que tenían un montón de problemas porque tenían cierto riesgo clínico, las personas añosas, las personas con problemas cardíacos no las podían tomar por los riesgos y a su vez tenían significativos efectos adversos. Parte de la influencia de Beck también es la de, como era él, un joven psicoanalista, digamos, la influencia de, bueno, nos interesa el psicoanálisis por su densidad psicológica, pero el psicoanálisis carece de rigor científico y por ende habría que investigarlo empíricamente para proveerle del rigor científico del que carecía. El problema es que cuando Beck intenta investigar esto, con lo que se encuentra es con la objeción que Popper hace por esa época al psicoanálisis, el problema de la falsabilidad de las hipótesis psicoanalíticas. Concretamente, Beck lo que plantea es que él no encuentra la manera o el método para poner a prueba y definir cuál de las dos hipótesis psicoanalíticas acerca de la depresión tenía un mejor sustento empírico y por ende decide modificar el abordaje. Bueno, aquí tenemos una vez más algunas explicaciones históricas acerca de por qué exactamente Beck se dedicó al tema de depresión. Y él plantea ahí su idea de la tríada cognitiva. Digamos, él plantea que en realidad la depresión sería el resultado de que el paciente modifica su manera de percibir la realidad y esa percepción de la realidad se vuelve sesgada y esos sesgos se caracterizan por tres elementos centrales, que es una visión negativa del futuro, una visión negativa de sí mismo y una visión negativa del mundo. Un poco como dice el tango, como dice Discepolo en el tango, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. La idea básica en el modelo cognitivo es que nosotros no respondemos a los hechos en sí, sino que respondemos emocional y conductualmente, fundamentalmente a la interpretación que hacemos de esta experiencia. Hay una influencia del pensamiento de Epicteto, el filósofo estoico, en la obra de Tim Beck.
Bueno, sin exagerar el punto, Tim Beck reconoce en las palabras de Epicteto una idea muy similar a la que él plantea en el modelo cognitivo. Diferencia básica con el modelo conductual: el modelo cognitivo plantea que entre el estímulo, o sea, la situación, y nuestra respuesta media nuestro sistema cognitivo, dando sentido a la experiencia y por ende teniendo un impacto en nuestra respuesta emocional y conductual. Él se basa bastante en un trabajo de Lazarus y Folkman, dos investigadores que a mediados de los 60 mostraban que el afrontamiento de nuestras situaciones en los seres humanos, nuestra respuesta emocional, nuestra respuesta de afrontamiento, están mediadas por nuestra cognición. La terapia cognitiva que se imaginó Beck no era un mero conjunto de técnicas. En realidad, Beck pensó en un modelo general de la psicopatología y fue progresando del intento de explicar la depresión hacia un intento de hacer una teoría general que pudiera dar cuenta de todas las manifestaciones psicopatológicas. Por supuesto, eso fue creciendo progresivamente a lo largo de 50 años, 60 años. Piensen que Beck todavía está trabajando un poquito a pesar de que ya es muy, muy grande, y este hombre hace 60, 70 años que está produciendo artículos. Para que tengan alguna idea de la relevancia de sus publicaciones, podemos decir que a principios de los años 90, los 5 o 6 papers más citados de la bibliografía en psicoterapia, en psicología clínica, eran todos papers de Beck. Entonces aquí tenemos algunas proposiciones centrales del modelo. Los procesos cognitivos afectan la conducta. Esto se llama primacía cognitiva. La cognición impacta sobre la conducta y sobre las emociones. La actividad cognitiva puede ser monitoreada y modificada, y los cambios en las cogniciones de las personas pueden conducir al cambio de la conducta disfuncional. El gráfico que ustedes ven ahí, en realidad lo que muestra es una interdependencia o causación recíproca de los sistemas. Si bien se habla de la primacía cognitiva en este modelo, lo cierto es que así como la cognición tiene un impacto sobre la emoción y la conducta, nuestra conducta tiene un impacto sobre la cognición y la emoción, y si nuestro ánimo, nuestras emociones se modifican, también se modificarán la cognición y el comportamiento. Una premisa básica entonces de estos modelos es que los tres subsistemas, el emocional, el conductual y el cognitivo, tienen interdependencia. Aquí vemos tres hipótesis básicas: la hipótesis de acceso, la hipótesis de mediación y la hipótesis de cambio. Si se entrena a los pacientes, pueden mejorar su capacidad de acceso a la cognición. La mayor parte de nuestro procesamiento cognitivo, ocurre sin que tengamos percatación de él, pero para el tratamiento necesitamos que los pacientes presten atención a fenómenos de los cuales sí pueden percatarse, no son inconscientes, pero a los que habitualmente no les prestan mucha atención. Entonces aquí no estamos en un modelo de oposición consciente-inconsciente, sino en todo caso en un modelo que plantea que el foco atencional en general no está muy puesto sobre ciertos procesos automáticos, sino que se nota más bien su impacto conductual y emocional, y por ende hay que entrenar al paciente a prestar más atención a los procesos cognitivos que ocurren o preceden a las modificaciones emocionales y comportamentales. La hipótesis de mediación es central al modelo cognitivo. La forma en la que las personas piensan, interpretan y construyen los eventos de su vida tiene impacto sobre sus respuestas emocionales y su comportamiento. Y la hipótesis de cambio: la gente puede llegar a tener una vida más funcional y sentirse mejor adaptada a su contexto y más cerca de los logros de acuerdo a sus valores, modificando intencionalmente sus respuestas cognitivas y comportamentales. Cuando un paciente decide subirse a un ascensor que viene evitando por años, está haciendo eso. Cuando un paciente decide ser crítico con un pensamiento que le genera mucho sufrimiento, está haciendo eso. Bueno, aquí tenemos una referencia histórica, un estudio muy importante que se publicó en 1989, donde se comparaba terapia interpersonal, terapia cognitiva beckiana para la depresión y tratamiento farmacológico
Los dos tratamientos dieron bien. La terapia cognitiva de Beck tuvo algunos problemas en un par de centros y los resultados de este estudio se discutieron muchos años, pero tanto la terapia interpersonal como los fármacos como la terapia cognitiva demostraron funcionar. Entonces aquí tenemos un punto importante. Tenemos 3 tratamientos que tienen resultados similares, uno biológico y 2 psicoterapéuticos, y los 2 tratamientos psicoterapéuticos parten de marcos teóricos muy distintos, de modos distintos de comprender la depresión, pero eso no les impide ser eficaces y además tener una eficacia y una eficiencia comparables. Esta es una representación gráfica de la cadena causal en la teoría de Beck. Ocurre algo que llamamos suceso negativo, por ejemplo, la pérdida de un empleo o la muerte de alguien. De acuerdo al modelo, eso activaría esquemas que son estructuras de interpretación de la realidad, de atribución de sentido a nuestras experiencias que se desarrollan muy tempranamente, y ciertas actitudes disfuncionales. Eso da lugar a las distorsiones cognitivas. En realidad el concepto de distorsión hoy en día no se utiliza mucho, más bien es más correcto hablar de sesgo y no de distorsión, porque la realidad es que todos distorsionamos la realidad, la percibimos distorsionadamente. Lo que ocurre en la psicopatología es que el sesgo de esa distorsión es característico. Mientras que la gente normal un día distorsiona para un lado y al otro día distorsiona para el otro, las personas con psicopatología se caracterizan por un sesgo persistente. Y de acuerdo a Beck, eso daría lugar a los síntomas de depresión no endógena. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, hay otras depresiones que estarían causadas por procesos inflamatorios o por procesos biológicos y no son las que intenta explicar este. Los distintos niveles cognitivos, los esquemas, son estas estructuras básicas de interpretación de la realidad, cuyas manifestaciones cognitivas pueden ser las creencias centrales, o sea, las creencias que tenemos muy básicas acerca de uno mismo. Por ejemplo, soy una persona competente o soy una persona no competente, es una creencia central acerca de sí mismo, pero también pueden serlo acerca de los otros. Si yo creo que los otros son hostiles y están buscando perjudicarme, voy a experimentar mucha ansiedad. Si yo pienso que los otros son poderosos y deben ayudarme, como piensan los pacientes dependientes, no sentiré tanta ansiedad frente a la gente porque esperaré que ellos me rescaten o resuelvan mis problemas. Las creencias intermedias están formuladas como proposiciones consecutivas, en el sentido de que tienen una estructura típica, es dado que, entonces, o si tal cosa es cierta, entonces. Por ejemplo, dado que soy incompetente, debo evitar las responsabilidades y debo contar con alguien que resuelva mis problemas para mí. Es una creencia intermedia típica de los dependientes. Y finalmente los pensamientos automáticos, que se llaman así porque aparecen en la mente del paciente casi como un pop-up, puede aparecer en la pantalla de una computadora, son automáticos, no son el producto del pensamiento deliberado, ¿sí? Lo que se quiere enfatizar ahí es esencialmente la cuestión de que no son necesariamente el producto de la deliberación. No es que el paciente se sienta a pensar eso, sino que esto. Aquí vemos alguna explicación más en detalle de temas que se continúa aquí con el componente cognitivo, el componente fisiológico, el comportamental o instrumental y el afectivo. Y la idea básica, digamos, que vemos en esta filmina es esto de que la psicopatología, puede caracterizarse por la activación de ciertos esquemas. Por ejemplo, los pacientes dependientes se caracterizan por la presencia del esquema de incompetencia. Los pacientes narcisistas se caracterizan por la presencia del esquema de merecimiento, del tener derecho a algo, etc. Distorsiones cognitivas o sesgos sistemáticos en el procesamiento de la información. Aquí tenemos ejemplos clásicos de Beck. Esta es una de las cosas que fueron más populares de la terapia de Beck. Él detecta algunas formas de sacar conclusiones que son características de los pacientes depresivos y luego, a medida que va investigando otros trastornos, va encontrando otros sesgos típicos en el procesamiento de la información. Por ejemplo, la lectura del pensamiento es muy característica en las personas que tienen
trastorno de ansiedad social. En realidad hablar de distorsión, como mencionaba antes, no es del todo correcto porque todos distorsionamos nuestra percepción de la realidad. La palabra más técnica, más correcta hoy en día sería sesgos, adivinación del futuro, minimización, maximización, personalización, relacionar un evento negativo, por ejemplo, con uno mismo de manera arbitraria, pensamiento catastrófico, pensar que de todas las posibilidades de desenlace de un evento, lo que ocurrirá será el peor. Pensamiento dicotómico, pensar las cosas en términos blancos. Y aquí otra representación gráfica de la diferencia entre creencias centrales e intermedias. El modelo diátesis-estrés implica que pensamos que los trastornos mentales son la consecuencia de una cierta vulnerabilidad, y esto llevó mucho tiempo intentar explicar en qué consistiría una vulnerabilidad cognitiva en la depresión, por ejemplo, y esa vulnerabilidad puede activarse o puede no activarse, depende de los eventos en la vida de la persona, que eso se active o no se active. Para que se active una vulnerabilidad, tiene que darse, por supuesto, algún tipo de evento que se relacione con el tema relativo a la vulnerabilidad. Siguiendo con el ejemplo de la persona dependiente, las personas dependientes podrán tener dificultades en la vida cuando pierden el protector o bien cuando tienen que enfrentar algún tipo de desafío. El desafío, una circunstancia desafiante, para la mayor parte de las personas puede ser algo que las entusiasme, las llene de energía. Para una persona dependiente puede ser un evento gatillante de su esquema de incompetencia y por ende generar, por ejemplo, mucha sintomatología ansiosa. Los pensamientos automáticos aquí tienen una caracterización, no me voy a detener mucho en eso, pero en general son breves y telegráficos y tienen gran verosimilitud para el paciente. El paciente los asume como verdades evidentes, como si uno dijera 2 más 2 es 4. Aquí una explicación de cómo se activan los pensamientos disfuncionales. Piensen que nuestra cognición se desarrolla porque es útil para que nosotros sobrevivamos en este mundo. La cognición no es un adorno del ser humano, no es que lo desarrollamos por una cuestión meramente contemplativa. Nuestra capacidad de entender las reglas del entorno es crucial para aumentar las chances de nuestra supervivencia en el entorno. El problema es que cuando desarrollamos reglas, esas reglas pueden ser adaptativas en determinado contexto y después volvernos un poco inflexibles cognitivamente cuando el contexto cambia. Uno de los precios que se paga por el desarrollo de la cognición es justamente este, que a veces, el contexto cambia y nosotros hemos perdido sensibilidad al contexto porque seguimos muy pendientes de las reglas que desarrollamos desde chicos. Entonces, nuestros pensamientos disfuncionales, de acuerdo a esta teoría, es el resultado de que una determinada situación que enfrentamos, que tenemos que procesar, o sea, le tenemos que dar sentido porque eso es crucial para nuestra supervivencia, da lugar a un esquema, a un modo de interpretación que resulta disfuncional, tal vez porque es anacrónico, tal vez porque la circunstancia que enfrentamos es nueva y en ella no se cumple la regla que desarrollamos en. Aquí tienen una representación gráfica del modelo diátesis-estrés. Y aquí vamos a algunos principios básicos de la terapia cognitivo-conductual. En particular, el tratamiento de Beck se caracteriza por el empirismo colaborativo. El tratamiento de Beck, aclaramos, no es toda la terapia cognitivo-conductual, pero se lo suele usar como modelo estándar porque fue hasta los años 2000 el modelo más popular con mayor publicaciones y en general todo lo que ha venido después en terapia cognitivo-conductual en los últimos 20 años han sido críticas y modificaciones al modelo de Tim Beck. En cualquier caso, el empirismo colaborativo tiene que ver con relacionarse con el paciente como si fueran dos científicos colegas que lo que intentan hacer es recabar datos para poner a prueba una hipótesis en la que están trabajando para ver si la hipótesis se sostiene o es refutada por los datos. El diálogo socrático mayéutica se inspira en esto que Sócrates hacía con las personas con las que se encontraba, de acuerdo con lo que nos cuenta Platón en sus diálogos, llevando a que la persona se hiciera preguntas. Sócrates no hacía afirmaciones, sino que hacía buenas preguntas, y en general las preguntas de Sócrates generaban disonancia porque sacaban a la persona de la ilusión de saber algo
y lo llevaban a que se preguntara si eso que había asumido siempre era realmente cierto. En realidad el punto central que tienen en común, esto que hacía Sócrates con la idea de la terapia cognitiva de Beck, tiene que ver con la búsqueda de la disonancia, que la gente reconozca la disonancia y por ende se vea como compelida a intentar generar una nueva regla que se lleve mejor con los datos. Ese es el sentido del diálogo socrático y eso se relaciona muy directamente con lo siguiente, con el descubrimiento guiado. Nosotros no le decimos a los pacientes cómo tienen que pensar, sino que ayudamos a través del diálogo socrático con preguntas a que ellos se den cuenta de muchas inconsistencias en aquellas cosas que piensan acerca de sí mismos o los otros y que les generan sufrimiento. La reestructuración cognitiva, bueno, es un punto importante. En el modelo clásico beckiano, la reestructuración cognitiva implica modificar esos pensamientos sesgados por pensamientos que sean más sensibles a los datos y que por ende resulten más adaptativos, porque si son más sensibles a los datos, son más sensibles al contexto de acción en el que se encuentra el paciente. Aquí tenemos algunos aspectos comunes: el establecimiento de una buena relación terapéutica. Eso es genérico para toda psicoterapia. No se puede hacer una buena terapia cognitivo-conductual sin una buena relación terapéutica, una alianza terapéutica. Este es un tratamiento que tiene un foco en la solución de problemas del paciente, en la identificación de cogniciones disfuncionales que se relacionan con esos problemas, poner a prueba, cuestionar, desafiar las cogniciones disfuncionales identificadas, poner a prueba los pensamientos, que eso tradicionalmente lo que más se conoce del enfoque beckiano es, bueno, reunir la evidencia en favor o en contra del enunciado de ese pensamiento y ver si el enunciado se sostiene cuando uno analiza la evidencia. Pero también uno puede cuestionar la utilidad del pensamiento sin discutir su contenido. Uno puede decir, bueno, eso tal vez es cierto, pero ¿cuál es la utilidad de pensar de ese modo? Y en el modelo clásico, sustituir cogniciones disfuncionales por otras más adaptativas y solicitar feedback. Cuando decimos sustituir, en realidad no es que cambiamos una por otra, uno no puede hacer eso, sino que el paciente adhiera o le otorgue mayor credibilidad a la nueva forma de ver las cosas, a la perspectiva alternativa, y deje de darle crédito a la visión sesgada, digamos, que caracterizaba la psicopatología. Y aquí vemos una representación del modelo genérico cognitivo-conductual que plantea Stefan Hofmann. En otra clase anterior ustedes han visto una versión gráfica un poquito diferente de este modelo, pero es esencialmente el mismo, como la situación gatilla, la situación que gatilla, lo que ahí dice gatilla, activa ciertas creencias disfuncionales, como los procesos atencionales son importantes. Por ejemplo, los pacientes depresivos focalizan su atención en todos sus pensamientos negativos, las personas ansiosas focalizan su atención en la amenaza. Eso da lugar a una evaluación cognitiva que resulta disfuncional, con lo cual aparecen los síntomas fisiológicos, emocionales y cognitivos, la respuesta conductual, lo cual, como se ve el caminito de regreso punteado, vuelve a fortalecer las creencias disfuncionales y se cierra un círculo vicioso. Esto es la bibliografía, es un artículo que yo escribí a pedido de la Revista Argentina de Psiquiatría acerca de cómo definiríamos salud mental desde la perspectiva cognitivo-conductual. Un punto central que tienen que entender acá es que cuando hablamos de adaptativo nos referimos a que el paciente sea capaz de desplegar las conductas necesarias para vivir su vida de acuerdo a sus propias metas y valores, no de acuerdo a las expectativas que la sociedad tenga de él. Entonces, cuando nosotros perseguimos nuestras metas, nuestros valores, eso no está exento de sufrimiento, pero el sufrimiento que es parte de obtener la vida que queremos se considera sufrimiento normal y no se lo considera objeto de tratamiento. Por ejemplo, si una persona
siente algo de ansiedad cuando va a rendir examen, esto es perfectamente normal y no haríamos un tratamiento por eso. Solo haríamos un tratamiento si el nivel de ansiedad que esa persona experimenta al rendir exámenes interfiere tanto en los exámenes que entonces la persona no los va a rendir o se queda callado y por ende su comportamiento no está en línea con lo que esa persona persigue para su existencia. Para el modelo cognitivo-conductual, mucho de sufrimiento humano es normativo y no tiene que ser blanco de psicopatología, y mucho del sufrimiento humano se asocia a la inflexibilidad cognitiva, a la inflexibilidad conductual. Vamos a ver entonces ahora algunas referencias a ciertas técnicas o intervenciones cognitivas y comportamentales muy somero, porque en realidad la lista es extremadamente larga. Aquí tenemos una referencia importante. En principio las técnicas no son cognitivas o conductuales, porque en definitiva cualquier técnica que funcione va a producir cambios cognitivos, conductuales y emocionales. En general se las suele llamar cognitivas o conductuales, o bien por la tradición que le dio lugar, si la tradición cognitiva o la tradición conductual, o bien porque intentan actuar más sobre la cognición o conducta encubierta, como dirían los conductistas, o sobre la conducta manifiesta. Las técnicas cognitivas apuntan fundamentalmente a la flexibilidad cognitiva. Es importante entender que flexibilidad cognitiva no quiere decir que el paciente piense correctamente en lugar de pensar mal, sino que su pensamiento sea flexible. Yo les mencionaba antes la sensibilidad al contexto. Es muy importante que una persona pueda pensar flexiblemente que algo que es cierto en un determinado contexto no lo es necesariamente en cualquier otro contexto. Entonces, por ejemplo, una persona paranoide va a tender a leer la conducta de los otros como hostil, va a desplegar mucha suspicacia, y a pesar de que las otras personas demuestren buena voluntad o tengan un montón de gestos, esos gestos van a ser sistemáticamente interpretados de modo sospechoso. Por ende, ahí lo que vemos es un ejemplo de inflexibilidad cognitiva, y eso lleva al sufrimiento, porque aunque esa persona esté rodeada de personas que tienen buena disposición hacia él, va a tener problemas y va a continuar sufriendo. Pero también el aspecto metacognitivo es importante. En lo que nosotros pensamos acerca de cómo pensamos también es muy importante, y de hecho se ha dado lugar a toda una forma de psicoterapia que se llama terapia metacognitiva, que no podemos mencionar aquí, pero que es un modelo bastante importante y exitoso. La psicoeducación, aquí está explicada en detalle, es básicamente proveer la información necesaria de la que el paciente puede no disponer y que es indispensable para que esa persona pueda tener una mirada alternativa sobre lo que le ocurre. Es particularmente útil en el trastorno de pánico, cuando uno le explica al paciente cómo funciona el mecanismo de lucha o fuga, como la activación autonómica, la activación del sistema nervioso simpático, produce determinadas sensaciones, determinados cambios corporales. El paciente puede entender entonces lo que le ocurre como la manifestación de la activación de un mecanismo normal, en vez de interpretarlo como la manifestación de una enfermedad médica o los síntomas de un problema médico subyacente. Ahí tenemos un ejemplo de cómo, si uno no provee cierta información, es imposible que el paciente pueda dar una explicación distinta a su problema, y por ende su sufrimiento persistirá. El registro aéreo de pensamientos automáticos es una técnica típicamente beckiana, es probablemente la técnica central del modelo beckiano, y consiste en una planilla que se utiliza para que los pacientes puedan representarse con mayor claridad y mayor distanciamiento cuál es el pensamiento que van a someter a crítica, que consideren la evidencia que da apoyo a aquellos que piensan y la evidencia que contradice a aquellos que piensan, y luego puedan formular un pensamiento alternativo que englobe la totalidad de la evidencia que detectaron.
Como la psicopatología involucra sesgos, a los pacientes se les hace particularmente difícil detectar los datos que contradicen sus hipótesis. Esto es una característica en general de la cognición humana, se llama sesgo confirmatorio de hipótesis. Nosotros todos tendemos naturalmente a ver los datos que apoyan nuestras ideas y tenemos mucha más dificultad para ver los datos que cuestionan aquello en lo que nosotros creemos. Por eso es tan importante la investigación científica, porque justamente es un intento sistemático de sobreponerse a esos sesgos que son típicos de la cognición humana. Aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos otro ejemplo de registro diario. Bueno, y aquí hay unas preguntas clásicas que uno puede hacer acerca de los pensamientos automáticos. La más clásica de ellas es ¿cuál es la evidencia? Ahora fíjense en la última, que tiene que ver con el concepto de compasión, que ha sido un concepto constructo bastante desarrollado en los últimos 15, 20 años en terapia cognitivo-conductual. La pregunta ¿qué le diría un amigo si estuviese en esta misma situación? Apunta a que los pacientes puedan activar una voz más compasiva para consigo mismos o que puedan practicar una mirada más compasiva de su situación. Esto, por ejemplo, es muy importante para pacientes con perfeccionismo desadaptativo o depresión severa. La biblioterapia, bueno, en un mundo en el cual la distribución de los terapeutas es muy poco homogénea, se ha pensado, así como en la terapia cognitivo-conductual asistida por internet, en cómo poner a disposición de la mayor cantidad de gente posible herramientas terapéuticas. La biblioterapia puede ser utilizada como parte de una intervención, de un tratamiento, o puede ser una intervención por sí sola. Se denomina biblioterapia el uso de bibliografía, de libros, pero puede ser otro tipo de materiales con otro tipo de soporte, que ilustren puntos relevantes para el tratamiento del paciente, o bien que puedan ser pequeños libros de autoayuda, pero escritos por profesionales competentes que en el lenguaje llano, que puede ser accesible para los pacientes, plantean intervenciones relativamente sencillas para pacientes con problemas relativamente sencillos que puedan beneficiarse de ellos. En Gran Bretaña hay una serie que se llama Overcoming y lleva después el nombre de de un montón de psicopatologías distintas. To overcome en inglés es sobreponerse a algo. Entonces, Overcoming OCD, por ejemplo, es el libro que un experto en trastorno obsesivo compulsivo, creo que es David Veal, escribe para el paciente afectado con trastorno obsesivo compulsivo para que entienda la patología, entienda cómo se sostiene esa patología y consigne algunos recursos para abordarla. Overcoming Depression lo escribió Paul Gilbert, es un libro bastante grande con un montón de sugerencias y de habilidades que el paciente puede practicar más allá de que esté o no en tratamiento. Por supuesto que estos libros no pretenden ser tratamientos, pero cuando se los ha puesto a prueba, algunos de ellos han demostrado tener resultados bastante interesantes, no tan lejos de lo que lograba un terapeuta llevando adelante un tratamiento. Por ende, como han sido puestos a prueba, muchos de ellos sabemos que tienen algún grado de eficacia. La técnica de la flecha descendente la utilizamos fundamentalmente para ayudar a la gente a esclarecer cuáles son sus creencias. Se suele hablar de creencias subyacentes, pero en el modelo cognitivo-conductual en particular hay que tratar de evitar las metáforas de profundidad, porque la verdad es que esto no es un tema de profundidad. Es como si ustedes piensan en un verbo conjugado y piensan en el infinitivo de ese verbo. Si yo digo yo camino, eso no es más superficial que el infinitivo caminar. Es simplemente una de las formas que puede tomar el verbo caminar. De la misma manera, la flecha descendente, su nombre apela a una metáfora de profundidad, pero esa metáfora siempre nos trae problemas. La idea es más bien que la persona pueda verbalizar las creencias implícitas, no subyacentes. Es mejor hablar de implícito. Entonces, si una persona se considera académicamente inútil, seguramente pensará no puedo aprobar este examen. Pero en el momento en el que piensa no voy a aprobar el examen, no es necesariamente
que la persona, no necesariamente la persona se percata con claridad de tener esta creencia acerca de sí mismo como una persona académicamente no competente. El continuo cognitivo es una técnica que se utiliza fundamentalmente para contrarrestar el pensamiento blanco-negro. Aquí tienen una explicación más. El gráfico de torta se suele utilizar cuando una persona atribuye excesiva responsabilidad personal en un hecho negativo, entonces le podemos decir que deje para el final su contribución personal a un determinado acontecimiento y trate de pensar todos los otros factores que inciden sobre, digamos, esa circunstancia tal como se ve en el ejemplo. Aquí tenemos algunas técnicas que están puestas como conductuales. Tradicionalmente la asignación gradual de tareas es una típica técnica conductual. La persona se le va asignando gradualmente las tareas de manera que vaya desarrollando una sensación de competencia creciente. El role-playing es más una técnica experiencial en realidad que conductual. La idea es que no se trata simplemente de que la persona piense acerca de una situación de modo distinto, sino que la intente actuar para experimentarla de modo distinto. Del mismo modo que leer el argumento de Romeo y Julieta no tiene el mismo impacto que ver la dramatización de Romeo y Julieta, una cosa es debatir una idea y algo muy diferente es hacer un role-playing que involucre esa cognición. Las técnicas experienciales son particularmente importantes en el tratamiento de pacientes con trastornos de personalidad. Los experimentos conductuales, la forma más básica del experimento conductual es una encuesta, pero los experimentos conductuales en realidad son más bien técnicas cognitivas, a pesar de que lo llaman experimentos conductuales, porque la finalidad del experimento en última instancia es poner a prueba una hipótesis. Entonces, en el formato más simple, el de las encuestas, uno puede pedirle al paciente que ponga a prueba una determinada cognición preguntándole a 20 personas de su entorno o a 10 personas de su entorno cómo ven esa misma situación. Los pacientes tienden a suponer que su forma de ver las cosas tiene un amplio consenso y en realidad tiende a ser idiosincrásica. Entonces, cuando realizan la encuesta, pueden darse cuenta de eso. Un ejemplo clásico de esto sería: las personas con trastorno obsesivo compulsivo creen que solamente ellas tienen intrusiones mentales y en realidad la inmensa mayoría de la gente, la totalidad de la gente tiene intrusiones mentales. Cuando los pacientes obsesivos compulsivos hacen estas encuestas, se sorprenden bastante de eso. La activación conductual es muy utilizada en depresión, consiste en incrementar, en la forma clásica era incrementar las conductas placenteras para el paciente, en la forma contemporánea es el incremento de la acción valorada, es que el paciente incremente todas aquellas conductas que han estado asociadas con sus valores, con cosas importantes de la vida y que por ende le resultan o significativas o gratificantes. La relajación tuvo su momento de gloria ya por los años 70 y en gran medida eso tuvo que ver con el trabajo que mencionamos antes de Volpe. Ahora, se suele utilizar todavía en algunos problemas, particularmente problemas de ansiedad. El problema que tiene la relajación es que tenemos que asegurarnos de que el paciente no la termine convirtiendo en una conducta de reaseguro. Pero efectivamente, si una persona ansiosa practica relajación antes de enfrentarse a un entorno, su desempeño conductualmente va a ser más flexible y su cognición también va a ser más flexible. Los ejercicios de mindfulness que están mencionados ahí, en realidad la mindfulness no es igual a la relajación. La mindfulness no tiene por objetivo producir relajación, sino estar presente en la experiencia. Eso lo verán más en detalle en otra clase. Está considerada ahí en relajación, pero no, la idea no es que se trate de un ejercicio de relajación. La visualización, bueno, ahí tienen la sencilla. Y la exposición lo podríamos definir como el diseño de una experiencia que le permite al paciente realizar un nuevo aprendizaje por el cual el contexto al cual se expone o el objeto al cual se expone adquiere un significado inhibitorio en vez de tener un significado excitatorio. O dicho en un lenguaje sencillo, si el paciente tiene miedo a subir al ascensor porque asume que va a tener un ataque de pánico, que el paciente suba al ascensor y pueda aprender que el ascensor no predice ataques de pánico. El paciente aprende a ver el ascensor otra vez
como un contexto en el cual la respuesta de ansiedad está inhibida. Bueno, aquí algunas referencias a los desarrollos que han prevalecido en los últimos 20 años de terapia cognitivo-conductual. La llamamos terapia cognitivo-conductual moderna, siguiendo a Hoffman. Como dice Hoffman, a falta de una terminología mejor. Esto no es algo de los últimos 2 años, en realidad, como yo les decía, en la segunda mitad de la década del 90 surgieron un montón de objeciones al modelo beckiano clásico. Durante los años 2000 hubo bastante tensión entre lo que era el modelo estándar y lo que se llamó en ese momento tercera ola, y ya desde alrededor del 2010, 2011 en adelante, lo que se ve es una confluencia en un programa de trabajo de investigación en común, y la denominación que ese programa tiene ahora, o que se ha propuesto para ese programa, es la de terapia basada en procesos, dejando de hacer alusión a lo cognitivo o lo conductual y justamente poniendo un nombre nuevo que refiera a ese programa compartido. Bueno, aquí tienen una serie de conclusiones. Yo no me voy a extender en esto porque para eso está la imagen, pero sí tengan presente que nos hemos centrado en la terapia cognitivo-conductual para tratar de mostrar algunas cuestiones básicas de la psicoterapia moderna. La investigación empírica de la alianza terapéutica, no simplemente declamar que es importante tener una buena relación con el paciente. La investigación empírica de los resultados, no simplemente asumir que los tratamientos funcionan. La investigación empírica de la durabilidad de esos resultados, no asumir que se van a sostener en el tiempo simplemente porque lo suponemos. La puesta a prueba de esos tratamientos en comparación con otros tratamientos conocidos, la indagación de los procesos que llevan a esos resultados, y también la indagación de los procesos de entrenamiento de los terapeutas, cómo debemos enseñar psicoterapia y, por ejemplo, qué valor, qué importancia tiene la supervisión. Algunas de estas cosas serán futuras. Y como se señala ahí, la terapia cognitivo-conductual la hemos elegido, entre otras cosas, porque justamente es el sistema contemporáneo de psicoterapia que ha tenido más crecimiento y también el que tiene la mayor investigación. La terapia cognitivo-conductual tiene cerca de 300 metaanálisis que apoyan sus resultados. Por lo tanto, la diferencia entre este modelo y la mayoría de los modelos en psicoterapia en términos de cantidad de evidencia es abrumadora. Y estas son algunas preguntas que ustedes tienen que tener en cuenta, digamos, que hemos intentado responder a lo largo de esta clase y que les puede servir como una guía de comprensión más que de lectura, ya que está al final. Si ustedes pueden contestarlas competentemente, han comprendido lo medular de esta clase. Finalmente, la bibliografía.